un ambiente de mucha tensión. El mismo AMLO, Andrés Manuel López Obrador, con coronavirus. ¿Ha habido la oportunidad de saludarlo, de expresarle tu solidaridad, preocupación? No, yo no lo conozco, AMLO. Tengo muchos amigos a nivel de Morena, él sabe quién soy, obviamente. Incluso en las elecciones, hace 2 años, me invitaron como observador, jefe observador prácticamente de Morena, pero por todos los líos legales no podía viajar, ¿no? Eso es lo que logra tanta persecución. Ya es el fanatismo, el odio, cuando conquistó los corazones, ya ni siquiera buscan su buen vivir, sino el mal vivir de aquellos que odian, ¿no? No nos han logrado destruir, pero obviamente han fastidiado mucho. Rafael, la complicación en México también es económica, como consecuencia de la pandemia, y se espera un decrecimiento brutal del Producto Interno Bruto que se expresará en pérdida de empleo, en crecimiento de la pobreza, en fin, ¿no? Desde esa perspectiva, días complejos para el gobierno mexicano. Sí, México es uno de los países que va a decrecer más que el promedio de la región. Es la peor crisis de la historia de América Latina, de que se tiene registro. Va a decrecer la región, de acuerdo a CEPAL, un 7%, pero México va a decrecer un 9%. Y eso me preocupa mucho, porque AMLO es un gran presidente, pero cuando se decrece 9%, cuando el padre de familia no tiene trabajo, cuando los hijos se graduaron, no encuentran un puesto donde ejercer su profesión, no hay ingreso, es caldo de cultivo eso para que cualquiera siembre el odio, sobre todo la prensa, que es enemiga de AMLO, como es enemiga de todos los procesos de cambio, porque es la guardiana del status quo, no nos engañemos. La prensa burguesa es la guardiana del status quo, está ahí para defender los intereses de sus propietarios, que son los grupos de poder. Entonces, cuando se está en ese estado de desesperación, buscan un culpable. Cuando la prensa señala al gobierno, va a ser muy fácil que crean en eso. Yo estoy muy preocupado. Argentina es algo similar. Argentina también va a crecer cerca del 10%. Es el primer año que está Alberto Fernández en la presidencia. Esta tragedia la heredó de la época de Macri, y obviamente Ecuador va a crecer 11%, y ese no es que heredó ninguna tragedia, la creó él mismo la tragedia, ¿no? 12% Ecuador. 11. De 9, Banco Central está diciendo 9.3, Fondo Monetario está diciendo 11%. Yo creo que más cercana es la proyección del Fondo Monetario, más cercana a la realidad. Rafael, si yo no estoy mal, en el gobierno de Maguad, que dio paso al feriado bancario y de ahí la dolarización, la caída del PIB fue el 6 punto algo por ciento. O sea que son las cifras del Banco Central y la cifra definitiva, y ese es un problema para los académicos y aquellos economistas que trabajan con datos cuantitativamente, es que el Banco Central siempre cambia la cifra, pero cambia después de 10 años. Entonces ha revisado la cifra de crecimiento en 99 y ahora está en 5.4. Te lo digo porque en mi libro yo puse 6.3, algo así, que era la cifra que estaba en ese momento. Ahora es 5.4. En esta crisis vamos a crecer el doble. Así de grave es la crisis. El próximo gobierno, entendamos ecuatorianos, nos estamos jugando la vida. El próximo gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas. Ese momento es el que estamos realmente preocupados, ¿no? Porque ¿qué después del 7 de febrero, ¿no? ¿Qué después del 7 de febrero? Partiendo del supuesto de que la tendencia progresista triunfará en las próximas elecciones, pero recibirá un país en soletas, un país en crisis muy profunda. Por eso el dato es importante. Si en la época de Maguad, en donde perdimos la moneda, tuvimos una inflación brutal, toda la crisis que tuvimos fue, ahora dice el Central, 5.4% de pérdida del PIB, perdiendo más del 11%, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir en febrero? ¿Qué va a recibir el próximo gobierno en mayo de este mismo año? Es la más grave crisis de la historia ecuatoriana, y no solo en lo material, ¿eh? No solo la destrucción que han hecho de la economía, del empleo, del ingreso, del consumo, de la oferta, sino también en los intangibles, la desazón, la desmotivación, la desmoralización. La gente vuelve a dejar de creer en la democracia. Eso yo recibí en el 2007. No creían en la democracia, no creían en los gobernantes, no creían en la política, no creían en las instituciones. Ahora el sistema de justicia tiene una credibilidad del 12%. Moreno tenía, yo creo que está a la baja, una credibilidad del 6%. La Asamblea una credibilidad del 2 al 4%. ¿Cómo puede subsistir un país en esas condiciones? La gente ya no cree en la democracia,
todos los políticos son iguales. Entonces ese es el estado de ánimo para dominarnos, para inmovilizarnos. Más adelante te puedo leer la última encíclica del Papa Francisco, donde habla de esa estrategia, quitarnos hasta la esperanza para de esa manera dominarnos. Hay que superar ese desánimo, hay que vomitar el pesimismo. Yo sé que es difícil, ¿no? Pero en eso también ha hecho mucho daño este gobierno, el mal ejemplo que viene de las más altas esferas. Un ministro de salud que solo logra 8.000 vacunas, correístas, anticorreístas, todos saben que con nosotros ya hubieran existido millones de vacunas, pero traen 8.000 y empiezan primero a vacunar a sus familiares. ¿Dónde quedó el honor? ¿Dónde quedó la nobleza, los valores, los principios? O sea, no hay nada, nada. Entonces, el daño es muy grande en lo tangible y en lo intangible. Y ojalá que lo recibamos el 7 de febrero del país, porque si se gana en una sola vuelta, hay encuestas como la de Omar Malú, que es de un tipo muy cercano a Álvaro Noboa, que nos pone a 0.8%, menos de un punto para ganar una sola vuelta. Yo sí hago un llamado al público joven que me escucha, que tal vez no está votando por nosotros, al público de Colectivos. Ahora sí es de ser el voto útil, porque vamos a ganar, pero rémonos una segunda vuelta que cuesta $60 millones, que nos tiene 2 meses más en vilo mientras este gobierno acaba de saquear el país, mientras cada día se nos mueren más de 100 ciudadanos inútilmente, porque se pudieron evitar muchas de esas muertes mientras la economía se sigue hundiendo. Ya con un presidente electo, con legitimidad de ser un presidente electo el 8 de febrero, puede parar el latrocinio, puede ya traer vacunas, organizar el esquema de vacunación, porque las vacunas no se ponen solas, puede ya conseguir financiamiento para empezar desde el 24 de mayo de tarde a recuperar la economía. Y no solo eso, siendo más audaces, si hay presidente electo el 7 de febrero, puede renunciar a la vicepresidencia, la asamblea nombrar al presidente electo vicepresidente, renuncia a Moreno y asume el presidente electo. Es decir, desde la primera semana posterior a elecciones, 10, 12 de febrero, ya podríamos tener el nuevo gobierno si es que en verdad nos interesa la patria, si es que utilizamos el voto útil y nos permiten ganar en una sola vuelta. Ahora, Rafael, también has señalado la fragilidad institucional en la que vamos a quedar. La credibilidad de las instituciones supuestamente básicas para el funcionamiento de una sociedad también supuestamente democrática está por los suelos. A menor institucionalidad se necesita liderazgo más fuerte. Esta es la relación inversamente proporcional que existe en un contexto político muy propio de América Latina, no solo del Ecuador. Acabamos de ver en Estados Unidos el tipo de presidente que tuvieron. No lo quiero poner como modelo a Estados Unidos, porque también tienen una crisis profunda, pero resistieron las instituciones a esa actitud que tenía Trump. En el caso de Ecuador, en el caso de América Latina, los liderazgos fuertes son inevitables, son necesarios esos liderazgos fuertes. Digo todo esto, Rafael, porque en mayo de 2014, está un poco larga la pregunta, pero en mayo de 2014, Rafael Correa habló de la restauración conservadora. Veníamos de un momento político complejo también. Habíamos perdido la alcaldía de Quito. Augusto Barrera no logró la reelección. Y ese era un golpe político muy fuerte. Y Rafael Correa dijo, entre otras cosas, sé que mucha agua ha corrido bajo el puente. Lo sé perfectamente bien. Pero Rafael Correa dijo, mi vida ya no me pertenece. Mi vida es del pueblo ecuatoriano. Y hoy vivimos un momento muy complejo. Vamos a recibir un país, como hemos dicho ya, en soletas. ¿Por qué Rafael Correa, tomando todas las consideraciones que estoy obligado a tomar, por qué Rafael Correa hoy toma esa distancia y dice, estaré donde Andrés Arauz me designe, pero desde Bélgica, cuando quizás se necesite la concurrencia de un liderazgo fuerte como el tuyo? Primero, el presidente va a ser Andrés, no va a ser yo. Hablando un poco de liderazgo, yo estoy de acuerdo contigo. Mientras menos institucionalidad, más importantes son los liderazgos para generar un proyecto de nación, para transmitir mensajes, reglas de juego, para que todo el mundo sepa lo que hay que hacer. Pero está la mediocridad en la política latinoamericana que ahora se satanizan los liderazgos. Otra cosa es populismo, otra cosa es que tú utilices el liderazgo para tu beneficio personal. Pero siempre se necesitan liderazgos. ¿Acaso Angela Merkel no es una líder, una lideresa? ¿Acaso Macron en Francia no es líder? Y son países tremendamente institucionalizados. Más aún países con tan frágil institucionalidad como la nuestra.
Es lo que permite tener, como te digo, esa consistencia en un proyecto nacional. Incluso muchas monarquías, ¿qué tiene que ver monarquía con democracia? Por más que intenten justificarlo, es más fácil probar la cuadratura del círculo. O sea, no tiene nada que ver monarquía con democracia. Democracia es Estado de Derecho, igualdad de condiciones. Por tener un apellido ya tienes privilegios. O sea, nunca va a ser compatible la monarquía con la democracia. Pero muchos sostienen las monarquías en Europa por ser un catalizador, un espacio de un método de unidad, porque el rey une, por ejemplo, en Bélgica, la plata de flamenca, la plata de Wallona, el rey las unifica, con mi sudor, en los 10 años que tuve en la presidencia, pero mi vida también es mi familia, también tengo obligaciones familiares, familia a la que sacrifiqué mucho, 10 años, y como dije en su momento, yo no me presentaré en 2017 y vamos a recibir a Bélgica, después de recibir 25 años en Ecuador, era cuestión de justicia, ir a vivir unos años en Bélgica y estar cerca de la familia, volverle un poco el tiempo a la familia. Y me mantengo en aquello, ¿no? Entonces, estaré apoyando de donde pueda, desde Bélgica, pero también tengo un deber familiar, ¿no? Yo sacrifiqué mucho la familia durante 10 años. Rafael, el panorama es muy complejo, es muy difícil, ¿no? Por todo lo que estamos diciendo, por la crisis que se viene, la economía destrozada, las instituciones están destrozadas y no cejan en los esfuerzos de seguir metiéndole trampas a otra cosa que no sea la ideología del establecimiento, ¿no? Yo decía al principio que esta mezcla de poder financiero mediático, haciendo desde ahí la política, es terrible para cualquier sociedad, es terrible, nos augura lo peor para una sociedad. Siguen haciendo trampas, digo yo, porque ahora se va a aplicar el método de Webster para definir la composición de la asamblea, con el ánimo de seguir entorpeciendo lo que hemos llamado muchas veces la gobernabilidad. Y por eso la presencia del equipo tiene que ser muy consistente. El equipo que tome las riendas del poder a partir del 7 de febrero tiene que ser muy consistente, sólidamente, ideológicamente muy consistente también. Así es. Mira, completando un poquito la reflexión anterior, que no quería dejar en el aire esto, tal vez fue un poquito de vanidad también. Creí que se había hecho suficiente como para ya dejar consolidado un proyecto político, creí que dejaba la patria en buen puerto, siempre como dice Machado, he sido ligero de equipaje, nunca he querido ser imprescindible, ni siquiera importante, tan solo útil, y bueno, creo que uno debe saber retirarse. Lamentablemente tuvimos ese lobo disfrazado de cordero 10 años, ese infiltrado, que nos traicionó enseguida y destrozó todo lo que habíamos construido, no todo, quedó, por eso seguimos siendo la principal fuerza política, pero destrozó mucho y empezó a perseguirlo. Entonces, quería completar esa reflexión. Sí, lo que tú dices, hemos vuelto a la zapada, creen que así es la política, la dimensión donde todo vale, y siempre somos los latinos así, no solo somos los ecuatorianos, ¿no? Los más sapos, los más sabidos. Somos tan sapos y tan sabidos que seguimos 200 años en su desarrollo, porque nadie respeta las reglas del juego, porque nadie respeta el Estado de Derecho, la rule of law, que es sagrada para los gringos. Por eso ha hecho Trump tanto daño, porque afectó dos de los pilares fundamentales en que se construyó ese país tan exitoso a nivel de desarrollo. Rule of law, respeto a la ley y respeto a la verdad. Trump mintió, manipuló y se tomaron el Senado, lo cual técnicamente es un golpe de Estado. Si gente como Trump hubiera dirigido a Estados Unidos en la independencia, sería subdesarrollado Estados Unidos. Pero en George Washington, después de ganar 2 veces la presidencia, se retiró, no había límite para reelección en ese momento, y se retiró a su finca, dicho sea de paso, con centenas de esclavos y con miles de hectáreas,
y respetado por su pueblo. Acá Simón Bolívar pues murió de tristeza en el exilio, vía el exilio, y como te digo, o sea, siempre la ley del más sapo, los mediocres que tratan de hundir al líder en vez de superarlo con mayores logros. Bueno, y 200, somos tan sabidos que estamos 200 años en su desarrollo. Hay que romper esa cultura de la trampa. Créeme que cuando estábamos en el caso Soborno, expresidente, amigo, gente de mucha experiencia política, me decía, presidente, pierda la esperanza, ahí lo van a condenar. Pero como que si era algo normal, parte del juego, como ellos tienen el poder, tienen derecho a aplastarlo a uno, incluso con la justicia, manipulando la justicia. Hay que superar eso. Debemos respetar las reglas del juego, o si no, nunca saldremos de su desarrollo y nunca tendremos verdadera democracia, porque uno de los pilares de la democracia es ese Estado de Derecho. Entonces, dentro de las trampas, como no les interesa el país, para perjudicarnos como somos la fuerza mayoritaria, cambiaron del método de Hunt, que tiene casi toda América Latina, al método de Western, que privilegia a las minorías. Para ponerlo fácilmente, si antes para tener los dos primeros asambleístas tenías que ganarle 2-1 al que te seguía, 40-19%, ahora tienes que ganarle 3-1, 40-13%. Y los divisores son 1, 3, 5, 7. Si son 4, para obtener el cuarto tienes que ganarle 7 veces al que te sigue. ¿Sí me explico? Es casi imposible. Es que hay participación, no, eso es dispersión. Y en sociedades como las nuestras hay que privilegiar la gobernabilidad. Además que no es excluyente. Si hay representación de minoría, pero tampoco puedes atomizar la asamblea. Ya estamos en ese proceso. 16 binomios. Eso no es sano para una democracia como la ecuatoriana, es ridículo, costoso, absurdo. Pues el método de Western potencia aún más la dispersión. Y es para perjudicarnos como movimiento mayoritario. Si tuviéramos la misma votación del 2017, en lugar de tener 74 asambleístas, con el método de Western solo hubiéramos obtenido 55. Es decir, de un plumazo nos robaron 19 asambleístas, la cuarta parte de los asambleístas. Entonces, para perjudicarnos, para que todos tengan su pedacito de troncha y para evitar la gobernabilidad. Y con eso impiden que desmontemos todo lo que ha creado este gobierno, como la ley de apoyo humanitario, pero también potencian la corrupción. Porque si llega un gobierno débil, si es más difícil lograr mayoría, antes pedían los corruptos un hospital, ahora van a pedir 3 hospitales. El daño a la patria es grande, muy grande. Si el pueblo ecuatoriano nos otorga su confianza y llegamos nuevamente a la presidencia de la Asamblea, reformaremos ese método porque es totalmente inconveniente para un país como Ecuador. Rafael, si el pueblo se pronuncia a favor otra vez de un proceso histórico distinto, recuperar la inversión pública, dignificar la situación de los pobres de nuestro país, con más hospitales, más educación, todo eso es lo que genera la propuesta de Andrés Arauz. Pero hay que llegar a cuidar los votos. Andrés ha advertido mucho sobre eso, ¿no? Una cosa es ganar, de acuerdo, pero luego hay que cuidar esos votos. ¿Está listo el movimiento para cuidar los votos? No, ni siquiera como presidente, como gobierno, con todo el poder que teníamos, con Alianza País intacta, unida, jamás logramos poner un observador en cada mesa porque son como 40,000. Es difícil, es costoso, porque esa gente tiene de todo modo que darle para movilización, para un refresco, para el almuerzo, porque van a pasar ahí todo el día observando, y más de 10, 12 horas parados, desde que se abren las mesas, o tiene que hacer 2 turnos y todavía ya no necesita 40,000, sino 80,000, jamás lo logramos. Pero ahora que estamos tan golpeados, que no estamos en el poder, que nos robaron Alianza País, que no teníamos partido propio, nos robaron Compromiso Socialista 5, a última hora, en extremo, nos abrió las puertas Compromiso Centro Democrático Listas 1. Entonces sí, sinceramente tengo un control electoral muy débil y eso me preocupa sobremanera. Con el agravante, Rafael, de que se imprimieron 6 millones de papeletas y luego se dijo, ha habido un error y vamos a reimprimir las papeletas. Pero por lo menos a mí no me consta cómo las destruyeron esas papeletas. ¿Ahí ustedes tienen la constatación de que se destruyeron esas papeletas? No, creo que no las han destruido. Creo que no están destruidas o le iban a destruir, pero hasta donde supe, no la han destruido. Sí, o sea, puede haber, puede pasar cualquier cosa con este Consejo Nacional Electoral. Vamos a hacer lo posible, pero se hago un llamado a toda la ciudadanía, que cada uno de ustedes sea un veedor, correísta, anticorreísta, ¿cierto? Defender la democracia, defender la transparencia, defender la voluntad popular. Cuiden los votos.
vean bien la papeleta, que no le hayan cambiado de papeleta, vean que no estén anulando los votos, vean que no estén haciendo trampa, impidiendo que la gente vote, mal informando, etc. Cuiden la votación, cuiden los votos, cuiden la democracia. Rafael, Andrés Arauz ha hecho una propuesta, la de los $1.000 para las familias ecuatorianas, para resolver los agobiantes problemas de la familia ecuatoriana, las familias pobres del Ecuador. Resuelve el problema de, qué sé yo, el arriendo atrasado, y ahí hay una lógica impecable, que tú tienes una enorme capacidad de juego dialéctico para explicarla. Yo le pago al dueño de mi pequeño departamento, a él le estoy dando también capacidad de consumo, él también resuelve otros problemas y toda la economía empieza a recuperarse por el impacto que tiene cada punto de la cadena. Pero desde el establecimiento han hecho un escándalo. ¿De dónde sacamos $1.000 millones para cumplir la propuesta de Andrés Arauz? ¿De dónde? Si no hay un centavo en las arcas ecuatorianas. Sí los hay. ¿Quieres tú explicarle a la gente que sí lo hay? Mira, tú tienes una audiencia bastante culta, muchos jóvenes, que conocen esto. Entonces, déjame ponerlo en perspectiva. Primero, lo que estamos proponiendo no es nada extraordinario, se llama bono de emergencia. Biden acaba de anunciar $1.400 por persona. Es decir, en una familia de 5 son $7.000. Y es segunda vez que dan el bono. Otra vez creo que dieron $700. Pero acá es populismo. No solo aquello. Técnicamente, lo que hemos sufrido es un choque muy fuerte. De hecho, eso es lo grave. Por el lado de la oferta, colapsó la producción, y por el lado de la demanda, colapsó el consumo por la pandemia. Pero es un choque temporal por la pandemia. No es que yo tenía tierra y se desertificó la tierra. Ahí sí es un choque permanente. Ya no puedo producir papas, no tengo agricultura porque la tierra se desertificó, se acabó el agua. No, acá es un choque temporal por un factor totalmente externo. Pero la capacidad productiva está ahí. La capacidad de trabajo de los ecuatorianos, sus brazos, sus corazones, su mente están ahí. Las necesidades están ahí. La necesidad de comer, de vestirse, de vez en cuando ir a un buen restaurante, a comer con la familia, están ahí. Solo falta ese impulso coordinador. Esa es la inyección de circulante. Y lo que tú acabas de mencionar, cómo con esa plata se paga a la tienda, el tendero paga el alquiler, es que circula la economía, el dinero en economía, y crea un círculo virtuoso de recuperación. Porque las capacidades están ahí. Si fuera otra cosa, un choque permanente, desierto el terreno que antes producía, que antes era fértil, por más que le dé plata a ese agricultor no va a poder producir. Y ahí quedó todo. Acá no, es diferente. Fue un choque temporal, las capacidades del país están intactas, las necesidades de las familias existen, solo es un problema de coordinación. El dinero puedes interpretarlo como un instrumento de coordinación, y si quieres te doy otro ejemplo más concreto más adelante, que es un poquito largo. Entonces se reactiva la economía, y si se lo da a los pobres no consumen en Miami, no hay fuga de capital. Consumen en el país, como tú decías, con esa plata, esa mujer pobre, madre de familia, recibe $1.000, va a pagar lo que fió en la tienda, el tendero va a poder pagar los 3 meses de alquiler que tenía atrasado, el dueño de la casa, que ya no es pobre, va a poder volver a invitar a su esposa al restaurante, el dueño del restaurante con esa platita va a poder recontratar los 2 meseros que despidió, y con ese salario, los 2 meseros que estaban despedidos y que volvieron a trabajar, van a poder pagar lo que fiaron en la tienda, el tendero va a poder pagar el alquiler, el dueño de la casa va a poder invitar a su esposa al restaurante, que es un círculo virtuoso de recuperación, porque las capacidades están ahí. Eso nos cuesta menos del 1% del PIB, para que vea la hipocresía de esta gente, que a mí me indigna. Menos del 1% del PIB, porque estamos hablando de 1.000 millones, un PIB, Producto Interno Bruto, de más de 100.000 millones de dólares. En el 84 hubo un salvataje, pero a los empresarios se endeudaron en dólares. Le dijeron al doctor Osvaldo Hurtado, Osvaldito, porque son de la misma gallada, ustedes asuman la deuda en dólares y nosotros pagamos en sucre. Abelardo Pachano, banquero, presidente de Junta Monetaria, cheerleader. Bien, vamos. Y esa es la famosa sucretización, que significó 1.300 millones de dólares, no para los más pobres, para los más ricos, endeudados en dólares. 8% del PIB. 8% del PIB de esa época. Economía de 17.000 millones de dólares. Saca cuenta, y cerca del 8% del PIB. ¿Ok? En el 99 nos quiebran los banqueros. Nos costó 8.000 millones de dólares y lo pagamos todos, ustedes, los que me escuchan, los mayores de 40 años, que ya tenían cuenta corriente en esa época, cuenta de ahorro. Porque nos incautaron los depósitos. El gobierno más neoliberal de la historia.
que se pasan hablando de protección de los derechos de propiedad y tanta cuestión. Y mientras ganan, por supuesto, ganan solitos por los derechos de propiedad. Cuando pierden, dice que pierde el resto, no ellos. Y además incautan pues propiedad, porque los depósitos eran privados, es la mayor incautación de bienes privados de la historia del Ecuador. Pero le incautaron a 1 millón, si era 1 millón de sucres, lo incautaron a 10.000 sucres dólares. Es decir, te incautaron $100. 1 millón de sucres, 10.000 sucres dólares, $100. Te devolvieron después en dólares a 25.000 sucres dólares. Te devolvieron solo $40. El millón de sucres a 25.000 sucres dólares se convirtió en $40. Te robaron $60. Eso fue a los banqueros. A todos nos sacaron del bolsillo para el salvataje bancario. 8.000 millones de dólares en una economía de 30.000 millones, eso es más del 25%. Ahora que es para los más pobres, menos del 1%, se ragan la vestidura. Qué hipócrita. Créeme que ya da indignación. ¿Y de dónde vamos a sacar esa plata? Suponiendo que no tuviéramos. Bueno, se presta financiamiento, se está dando para eso, porque lo está recomendando Naciones Unidas, lo está recomendando el Banco Mundial. Se llama bono de emergencia, lo está haciendo Estados Unidos, países pobres, países ricos, lo ha hecho Bélgica, lo ha hecho Canadá. Pero además tenemos la plata. Esa plata de deuda externa que nos dio, por ejemplo, el Fondo Monetario, 6.500 millones, el Banco Central no la ha metido a la economía, la ha mandado a Suiza, que está en el Banco de Basilea, ganando casi 0%, 8.300 millones de dólares. ¿Para qué? Para respaldar las obligaciones externas. Para estos sinvergüenzas solo existen obligaciones externas. Léase garantizar pago de deuda externa, eso es todo. Y no existen obligaciones internas. Que la gente se muera de hambre, que no se le paga a los médicos, que no se le paga a los municipios. Entonces se trata de traer, no todo, siempre se necesitan reservas, pero no 8.300 millones, ese dinero que es deuda externa del Ecuador, son depósitos públicos de todos los ecuatorianos, porque ahí vienen desubicados como son el Honor o como se pronuncien, diciendo que es plata de los depositantes. ¿Quién de los que me escucha tiene una chequera en el Banco Central? La ignorancia es atrevida, no saben ni lo que hablan. No hay cuentas de ciudadanos en el Banco Central. Son las reservas técnicas de los bancos, un 20-25%, y el resto son los depósitos del sector público, cuenta única del Tesoro, municipios, universidades públicas, etc. Plata del propio Estado, fruto de deuda externa, y la tenemos financiando a los suizos en vez de financiar la recuperación ecuatoriana. Entonces vamos a remediar esa estupidez y vamos a traer esos recursos al Ecuador, y de ahí viene el financiamiento para el 1.000 para 1 millón. Además, ya quedó claro, Rafael, que cuando el ministro de Economía de esa época, Martínez, que hoy está en un organismo internacional, movilizó recursos para pagar anticipadamente deuda, 2.300 millones de dólares, y al mismo tiempo una ministra de Salud de este mismo gobierno renunciaba porque no recibía recursos para enfrentar la pandemia. Movilizaron recursos, lo que demostró que sí los tenían, pero paralizaron recursos cuando había que salvar las vidas. Freddy Bastiat, liberal para más señas, autor de la ley, decía: cuando el saqueo se vuelve norma, hay para un grupo de hombres que dominan, se construye un código moral y leyes que lo justifiquen. Nada justifica eso que no sea el poder. ¿Por qué pagar anticipadamente deuda y no salario, no medicina? Es que las obligaciones externas, ¿y acaso no hay obligaciones internas? Al final del día no es otra cosa que quién tiene el poder. Y el poder lo tenía el capital financiero, no los trabajadores, no los seres humanos, y se privilegió pagar deuda incluso anticipadamente antes que pagar salario. Así de sencillo, pero así de grave. Hace poco conversé, Rafael, y quizá tú lo conozcas, es un economista joven, David Villamar, y él hablaba de 2 momentos de la dolarización. Podríamos hablar de una dolarización ortodoxa y una dolarización heterodoxa, ¿no? La ortodoxa no le puso ningún tipo de control al sistema financiero. La heterodoxa sí le puso controles al sistema financiero. Y ahora están diciendo que de llegar Andrés Arauz al poder, acabará con la dolarización y nos volveremos Venezuela. ¿Qué responder a eso? Primero, lo que va a acabar con la dolarización son ellos si continúa la fuga de capitales. Es tan fácil como esto. Para que funcione la dolarización, la economía debe tener dólares. Pero mira, esa es una buena noticia, muestra desesperación. Porque lo mismo dieron 2006, lo mismo dieron 2009, lo mismo dieron 2013, lo mismo dieron 2017 y siempre perdieron. Y sobre la otra cantaleta, no para asustarnos, que nos vamos a volver Venezuela. ¿Acaso no son ellos los que nos volvieron Venezuela en el 99 y sin bloqueo? ¿Acaso no son ellos los que nos tienen como Venezuela? Solo falta la migración. Y no hay migración de ecuatorianos porque está muy restringida la migración por las
leyes nuevas en la Unión Europea, Estados Unidos, pero también por la pandemia. Entonces, pero además, yo no sé pues, si ellos tienen información privilegiada de que Estados Unidos nos va a bloquear o invadir, porque Venezuela está quebrada, no por las políticas socialistas, por el bloqueo. O sea, son cosas que no entiendo, no sé cómo puede haber tanta deshonestidad intelectual. Si yo le pidiera a mis estudiantes de primer año de economía que analicen la situación venezolana y me dicen, están quebrados por brutos, lo dejo de años, porque es evidente que tienen una economía de guerra por el bloqueo. Venezuela vendía 50.000 millones de dólares en petróleo. ¿Sabes cuánto vendió en el 2020, Javier? 500 millones, 100 veces menos. Como que si alguien gana $5.000, y la noche a la mañana lo bloquean y solo gana $50. ¿Cómo mantiene a su familia? Como si mañana lanza una bomba atómica en Chile, Chile colapsa y digo, fracasó el neoliberalismo. ¿Hasta cuándo tanta hipocresía? Ya no se dejen comer al cuento. Sobre la dolarización ortodoxa y heterodoxa, no conozco esas categorías. Lo que sí sé es que fue una dolarización criolla, conzapada como siempre. ¿Por qué? Eliminemos la moneda nacional para que el gobierno no nos meta las manos en el bolsillo con la devaluación. Bueno, hasta ahí la cantaleta, los lugares comunes. Pero entonces que los dólares sean suministrados por el sector privado. No, 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 no. Eso sí, hasta el último dólar lo garantiza el sector público. Tú sí sabes que en nuestro esquema dolarizador, los dólares los tiene que garantizar el sector público. ¿Por qué crees que tiene 8.300 millones en Suiza? No solo por la deuda pública privada, por la deuda pública externa, sino por la deuda privada externa. También para garantizar el pago de esa deuda, para garantizar la fuga de capital. Eso habrá que cambiar. Vamos a dolarización, no quieren que haya moneda nacional, perfecto. Pero cada sector obtiene los dólares que necesita. Pero no es que dolarización, pero usted me da todos los dólares, así sea por importar Nutella. Es una barbaridad. Entonces, ahí sí dejaría de ser una dolarización ortodoxa. El rato en que ponemos que cada sector genere los dólares que le corresponden. Por si acaso Panamá tiene algo similar. Panamá ni siquiera tiene algo similar a lo que te estoy diciendo. Panamá ni siquiera tiene Banco Central. En dolarización estrictamente hablando, ni siquiera tiene Banco Central y cada sector tiene la obligación de obtener sus dólares. Este tipo de reflexiones es las que se van a necesitar en el nuevo momento que esperamos. ¿Sí? En el Ecuador. A mí se me pasó esto durante 10 años, ¿no? Reflexionando, viendo que hicimos bien o mal, dónde pudimos avanzar un poco más, que uno se da cuenta, caramba, ¿por qué dejamos esto así? Es un absurdo. Es decir, los ricachones quieren comprar Nutella y a nosotros se nos reduce la reserva monetaria. Es una locura. Ellos tienen que obtener los dólares que necesitan, sobre todo para transacciones inútiles. Otra cosa sería para cosas fundamentales, ¿no? Y nos olvidamos históricamente que en un momento dado quienes sostuvieron la dolarización fueron los migrantes con sus remesas. Yo no me olvido, por si acaso, Javier, siempre lo tengo en cuenta, que al país lo salvaron los pobres. El único que exportó el neoliberalismo fueron seres humanos. Y esos seres humanos exiliados de la pobreza, expulsados de su propia patria, jamás se olvidaron de su tierra. Y ese dólar que ganaban con tanto esfuerzo en New York, Connecticut, New Jersey, o en Murcia, Madrid, Valencia, Milán, Génova, euros en este caso, lo mandaban a su familia, y eso rescató al país después de que lo quebraron los banqueros. Pero a los 2 años los banqueros ya estaban más prósperos que nunca. Ya volvían a romper récord. Revisen las cifras. Volvían a romper récord en utilidades y ya tenían hasta ministro de Economía a los 3 años. 2002, 2003, ya tenían a Mauricio Pozo de ministro de Economía con Lucio Gutiérrez. Ese es el poder de la banca. Y todas las ganancias que obtenían las mandaban fuera del país en nombre de falsa prudencia que esconde realmente una falta terrible de fe en su propia patria, mientras los migrantes expulsados, ellos sí, mandaban su platita al país. Esas son las aberraciones de nuestra sociedad y nuestra economía. Y hoy de nuevo están en el poder y quieren continuar en el poder. No, hagamos que nuevamente, como desde 2007 al 2017, esos migrantes, el verdadero pueblo, las grandes mayorías, vuelvan al poder. Y no hay que olvidar que esos banqueros fueron a España a comprar esas hipotecas basuras para traerlas al Ecuador y seguir cobrándoles al migrante ecuatoriano. Ese fue uno de los peores tipos que conozco, una muy mala persona que se llama Fidel Egas, el segundo hombre más rico del país, y realmente ignorantón además, no es solo mala fe, ignorantón. Él se fue a vivir a España para evitar pagar impuestos. Pasaba 180 días más uno, más de la mitad del tiempo en España para no tributar en Ecuador, para no pagar impuestos en su propia tierra porque nosotros éramos el gobierno. Nunca vendió Teleamazonas, fingió. Es contra la Constitución que el sistema financiero tenga medios de comunicación. Simuló la venta de Teleamazonas. Con eso debería estar preso, como los que se prestaron a esa simulación. No me acuerdo, Corral,
Sebastián Corral, que creo que es el gerente y se prestó para todo eso. Pero con todos los abogados que tienen, mafiosos, demoraron el juicio hasta que yo salí y ya anularon el juicio. No lo han logrado eliminar. Hay que empezarlo de nuevo. Pero mientras tanto, sigue Teleamazonas en manos de este sinvergüenza. Y es tan... Pero es que los banqueros, en lugar de... No puedo generalizar, pero créeme que muchos de ellos, en lugar de alma, tienen un gran bolsillo, ¿no? Querían comprar las hipotecas en España para ejecutarlas en el país. Comprar cartera hipotecaria para ejecutarse en el país. Nosotros hicimos una ley, cuando nos enteramos de eso, inmediatamente una ley prohibiendo aquello. Pero con todo respeto, Javier, yo sé que tiene lazos familiares, pero Guillermo Lasso hizo lo mismo. Lucró con la crisis del 99. Congelaron los depósitos. Él fue miembro de ese gobierno, tenía información privilegiada, y crearon una moneda paralela, que eran los certificados redimibles de depósito, los CDR, ¿no? Pero ellos compraban, el Banco Guayaquil compró CDR al 40%. Si ese CDR decía, tengo $100 en el Banco del Pacífico, le compraban a $40, pero con eso pagaban sus deudas en la corporación financiera, pero al 100%. Repletaron a la corporación financiera de papeles inútiles, la quebraron, y se hicieron recontramillonarios. Eliminaron pasivos por 100, pagando solo 40 a los depositantes, a los cuales le habían dado ese papel, y estafaron a los depositantes. Revisen las cuentas con todo respeto, Javier, y verás que Guillermo Lasso aumentó su patrimonio muy fuertemente durante y después de la crisis del 99, sobre todo por este negociado con CDR. Sí, en efecto, tengo esos lazos familiares y siempre se me hace difícil y complejo este tema, pero es la política, ¿no? Tener información privilegiada y usar información privilegiada para enriquecerte no produce una ruptura ética moral. Pero por supuesto que es deshonesto. Lo que pasa es que hay corrupción legalizada. Por ejemplo, usar el poder público para el beneficio privado. Todas las exoneraciones tributarias que se han hecho. Todo eso es corrupción. Ahora se quejan por $1.000 por 1 millón de familias. ¿Cuánto le regalaron a las petroleras con la remisión tributaria? Yo hice remisión tributaria, pero durante 3 meses, esto creo que 2 años dieron de plazo. Segundo, para los pequeños acreedores, miles, que más nos costaba el juicio que lo que íbamos a recuperar. Pero si son grandes juicios, mejor sigue con el juicio. Además que estaban casi ganados. No, hizo la remisión y le regaló centenas de millones de dólares a media docena de petroleras. Pero cuando es $1.000 a las familias más pobres, ahí sí está mal. Entonces, esa es la corrupción institucionalizada también. Si quieres, siempre nos hablan que la democracia es división de poderes, entendiendo con poder legislativo, judicial, ejecutivo. La principal división de poderes en una democracia debe ser la división entre poder público y poder privado. La única legitimidad del poder público es el bien común. Cuando se apodera el poder privado del poder público y lo utiliza para sus propios negocios, se rompió la democracia. Se perdió la legitimidad democrática de ese poder público capturado por intereses privados. Esto es lo que hemos tenido estos 4 años. Esa es la principal división de poderes. Con nosotros sí hubo esa división de poderes y por eso nos odian tanto, porque jamás lograron capturar estos poderes privados al poder público. Ahora, Rafael, uno de tus doctorados tiene mucho que ver con los temas del desarrollo. Ahí hay una experiencia y una especialización tuya, el desarrollo. Y siempre te he escuchado, por ejemplo, usar el modelo de Corea del Sur. Los coreanos del sur, que eran más pobres que los ecuatorianos, no muchísimo tiempo atrás, relativamente hace poco tiempo, relativamente, y mira a dónde están ahora, lo que son, ¿no? El crecimiento que tienen. Y siempre apuntabas diciendo, se necesita para cambiar una situación dada en una sociedad por lo menos unos 25 años, más o menos, en estas teorías del desarrollo. Tuvimos solo 10 años de revolución ciudadana y las cosas se desbarataron, o muchas de ellas, con una gran facilidad. Siempre se dice que es más fácil destruir que construir. Pero lo que quiero decir ahora es, faltaron 15 años para consolidar lo que se iba construyendo. ¿Cómo conservar, cómo preservar, Rafael, si vamos a entrar en una nueva etapa de recuperación de la inversión pública, de la recuperación de la educación, de la salud pública? ¿Cómo preservar todo eso para que no vuelva a pasar lo que nos pasó?
Mira, se llegó a niveles tan ridículos que Yachay, cuando todavía no graduaba a sus primeros estudiantes, ya pedían poco menos que premios Nobel. Pero así, ¿y dónde están las grandes luminarias de Yachay? Cuando todavía ni siquiera graduaban la primera generación. O sea, no saben lo que hablan. A nivel internacional, para que una universidad de primer nivel se consolide, el promedio son 20 años. Pero después de 3 años no habíamos graduado ni la primera generación de estudiantes, ya pedían poco menos que premios Nobel. Así la ignorancia, también la mala fe, pero la ignorancia es atrevida. Y es uno de los problemas, el cortoplacismo, ¿no? Siempre me gusta poner de ejemplo a Corea, porque Corea, como tú bien dices, era más pobre que nosotros. La guerra de Corea fue en 1950, 1953. Las Coreas quedaron arruinadas. El Jorge mandaba barcos con arroz para ayudar a los coreanos. Ahora nos hacen un paseo, ¿no? Son de las economías más desarrolladas del mundo. Sin embargo, también son muy esforzados, ¿no? Son de los países con mayor jornada laboral del planeta, también promedio, ¿no? Son muy trabajadores los coreanos. Pero en todo caso, es dentro de las experiencias de desarrollo, se puede decir es uno de los casos más cercanos porque es un desarrollo tardío, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tomó 25, 30 años en dictadura y en condiciones geopolíticas irrepetibles. No podía fracasar porque estaba al lado de Corea del Norte, que era comunista. Entonces recibió toda la ayuda del mundo. Ahora lo utilizaron bien. Los coreanos recibieron más ayuda per cápita que Europa por el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, pero utilizaron bien. América Latina no tenía ese nivel de ayuda, pero tiene recursos naturales que Corea no tiene, el petróleo. Probablemente por petróleo hemos recibido igual o más ingresos y no lo hemos sabido aprovechar. Y en dictadura nosotros tenemos que hacer mejor, más rápido y en democracia. Pero no se puede hacer pues de la noche a la mañana. Solo te pongo un ejemplo. Siempre lo pongo, yo creo que ya te lo he dicho. Suponte que yo tenía toda la información el 15 de enero del 2007 cuando asumí el gobierno y al día siguiente, por decreto, ya teníamos mejores profesores, escuelas del milenio, internet, biblioteca, currículum, nueva ley, todo. Si empezamos al día siguiente, iba a tomar 13 años para que ese niño, que a los 3, 4 años entró en el nuevo sistema educativo de calidad mundial, se gradúe. Recién 13 años para tener recién la primera generación totalmente formada en el nuevo sistema educativo. Entonces eso te da la dimensión de lo que demoran los procesos educativos. ¿Cuál es la realidad? Que cuando tú llegas al poder, como en mi caso, ni siquiera tenía la lista de profesores, ni siquiera teníamos una planta central de profesores, porque los profesores, como se había destruido tanto la educación, lo contrataba el Comité de Padres de Familia, la Fundación Tanto, la prefectura, el municipio, ¿no? No había escuelas, había que construir, ninguna escuela tenía internet, ¿no? Entonces es un proceso, pero incluso si lo podíamos hacer inmediatamente y teníamos profesores de primera calidad, hay que capacitar a los profesores, te va a tomar 13 años hasta que la primera cohorte de chicos totalmente formados en el nuevo sistema ya salga, para darles un ejemplo ilustrativo de que hay cosas, rutas críticas que no se pueden acortar, que debemos tener visión de largo plazo. ¿Cómo garantizar que esto continúe? Esa es la pregunta, más que la pregunta del millón, el desafío del millón, porque la respuesta es clara: poder popular. Lo estábamos construyendo. Es un pueblo decidido a salir de la pobreza, a salir de su desarrollo, exigiéndole a sus políticos, no discusiones estúpidas, no quién es peor, los mediocres tratando de hundir al resto y para ganar las próximas elecciones un espacio en la asamblea. Tenemos que discutir cómo salir de su desarrollo. 200 años en su desarrollo ya es suficiente, pero se necesita ese poder popular que creímos habíamos iniciado y que yo creo que sí se avanzó, pero no se consolidó. Vino un traidor y destrozó todo. Y sí, también es cierto, como dijo alguien, para construir se requieren gigantes y siglos, y para destruir se requiere enanos y segundos. Rafael, ¿manda algún mensaje el hecho de que Biden sea el presidente de Estados Unidos? ¿Tranquiliza un poco? Quiero decir con esto, la intervención o la injerencia estadounidense será menos descarada. Bueno, Obama tuvo más intervenciones que Trump, esa es la realidad. Sin embargo, Biden es un político maduro, un tipo predecible, de valores. Trump es amoral, ¿no? Trump es un tipo totalmente amoral, no le importa nada, solo su beneficio, sus intereses. Entonces, en ese sentido, obviamente, hay un alivio a nivel mundial. Sin embargo, no esperemos que cambie la política internacional drásticamente, aunque ha habido cambios importantes, ¿no? Pero la esencia de la política norteamericana, buscar solo su propio beneficio. Porque si tú analizas las intervenciones gringas en América Latina, ¿no? Siempre es en nombre de la libertad, a nivel mundial, siempre en nombre de la libertad,
algunas veces un gobierno de este color, de otro color, más autoritario, menos autoritario. El denominador común es que fue para defender sus intereses. Y eso es lo claro. En la política internacional norteamericana, el hecho gravitante es la defensa de sus intereses, no nos engañemos. Y hasta están en lo correcto, hasta le doy la razón. Los tontos somos nosotros, que no tenemos una política internacional integrada en conjunto como región en defensa de nuestros intereses. Entonces yo creo que Joe Biden va a cambiar muchas cosas, ¿no? La persona y la personalidad influyen mucho, pero en esencia la política extranjera y sobre todo hacia América Latina y Estados Unidos, eso sí no va a cambiar. Lo que pasa es que ya pasó lo de Bolivia. No se esperaban probablemente, ¿no? Que la tendencia también sucedió algo similar. A Evo Morales se lo destruyó, se lo quiso destruir moralmente con acusaciones terribles de toda índole. A pedófilo le dijeron, lo acusaron hasta de pedófilo. Sí. Luego pierde una consulta popular por la presencia de ese hijo que luego se descubrió que era una mentira, todo era mentira. Pausa, Javier. Para que haya democracia, haber información, si no es un chiste la democracia. Suiza hace un par de años, ¿cómo se dice? Eliminó, ¿cómo se dice? Anuló un referéndum por falta de información. Entonces, por favor, para que tengamos democracia, debe haber la verdad, debe haber información. No puedes perder un referéndum por un punto porque te inventaron un hijo abandonado que después era mentira. Se debió anular ese referéndum. Debemos entender eso. La verdad no es un detalle irrelevante, no es un pelo de cochino más. Es el pilar en que se fundamenta la democracia. Y la democracia debe ser instrumento de desarrollo. Y sin verdad no tenemos democracia ni instrumento de desarrollo y seguiremos en ese desarrollo. Eso es algo que hemos de debatir. Aquí en Ecuador somos muy tolerantes con la mentira. Nos falta una verdadera prensa que sea guardiana de la verdad. De hecho, es la principal ladrona de la verdad. Pero si los mismos guardianes roban la verdad a los políticos, roban la verdad a los académicos, roban la verdad a los empresarios, roban la verdad a los militares. Y todos perdemos. Debemos discutir eso. Entonces, eso que tú estás describiendo, que le inventaron un hijo y que pareciera como, es parte de la campaña. No. Están atentando contra el pilar de la democracia, que es la verdad, la información. Sin verdad, sin información, no hay democracia. Pero quiero ir a la siguiente reflexión, Rafael. La votación de Ecuador, la elección en Ecuador, es clave, no solo para nuestro país, sino para la región entera, porque tenemos Bolivia, tenemos Argentina, está en una muy mala hora Bolsonaro en Brasil. El manejo que ha hecho del tema de la pandemia tiene muy irritado a los brasileños. Ecuador es la sede permanente, era la sede permanente de UNASUR. Y a partir de lo que pase en el Ecuador, América Latina, una parte de América Latina, puede empezar a soñar en la recuperación de una auténtica integración latinoamericana, como se la tuvo no hace muchos años atrás. Y a mí me parece que la política imperial no quiere permitir eso. A eso quiero llegar. Y ese tema me preocupa un poco. Pero no lo quiere con Trump, no lo quería con Obama y no lo quiere con Biden. Porque ellos solo velan por sus intereses y no les interesa que América Latina se consolide como un bloque geopolítico que haga un contrabalance al poder hegemónico norteamericano. ¿Por qué crees que apoyaron al Grupo de Lima y todo eso, ¿no? Para destruir la integración latinoamericana? No les conviene. Eso es clarísimo. Una América Latina integrada. Pero eso no viene de Trump, cuidado. O sea, si hubiera estado Biden, el golpe de Estado en Bolivia se hubiera dado. Porque van a perseguir a todos los líderes progresistas que quieren esa integración, que no se someten al imperio, que tienen amigos como Cuba, ¿no? Y los van a perseguir porque ellos también tienen la filosofía o con ellos o contra ellos. Recuerda que el bloqueo a Cuba, a Venezuela, empezó con Obama. Eso es lo que te digo, no esperen grandes cambios en la política exterior norteamericana, sobre todo hacia América Latina. Volviendo a Ecuador, Rafael, bueno, siempre hemos estado en Ecuador. Esta mañana vi y escuché una entrevista que desde uno de esos medios del conglomerado mediático le hacían a Carlos Rabascal. ¿Y para qué ves todavía esas cosas, hermano, que enferman? Me pasaron 10 minutos, fueron solo 10 minutos que vi. Suficiente, ¿no? Ya hasta me sobró. Pero lo que quiero decir es que
cuando el progresismo quiere ser proyecto de poder, son aventuras ideológicas, porque así fue calificado el momento de la Revolución Ciudadana por ese periodista. Después de esa aventura ideológica, quedó claro que no era posible lo que ustedes aspiraban. Ustedes quisieron tener 50.000 maestros más. ¿Para qué querían 50.000 maestros más si ni siquiera había escuelas a dónde ponerlos? Esta es la lógica con la que pretenden domesticar y conquistar nuestras conciencias, pero siguen teniendo poder mediático, Rafael. De seguro, pero la prensa nuestra no es solamente falta de ética, es honesta, sino falta de ilustración, porque qué cantidad de tonterías que habla ese periodista que causa vergüenza ajena, ¿no? Que es Lenín Artigas, pero además es lleno de odio. Deberían tener la suficiente honestidad intelectual, que no la tienen, para dedicarse a otra cosa, si odian tanto, porque su deber es informar, y la información es un derecho, no es algo que me da porque él es generoso, es algo que nadie nos puede quitar, y nos están robando ese derecho a la información con tanta manipulación y desfogando su odio, utilizando su poder mediático para su odio. Pero en todo caso, la aventura ideológica, qué buenos resultados que dio, ¿no? Porque se duplicó el tamaño de la economía, fuimos los campeones regionales en reducción de pobreza, reducción de desigualdad, nos pusimos en segundo puesto a nivel regional en infraestructura, en vialidad, fuimos el sistema educativo que más avanzaba, 200 escuelas públicas con bachillerato internacional, cuando antes solo había media docena de escuelas privadas con bachillerato internacional, soberanía energética y tantas cosas más. Qué buenos resultados, ojalá haya más aventuras ideológicas. En lo que sí probablemente tiene razón es que enfrentamos enemigos muy poderosos, que te permiten cierto margen de acción, pero cuando ya pones en peligro el sistema, dicen un alto y son muy poderosos y se consolidaron en los últimos años. Esa fue la restauración conservadora, articulación de las élites nacionales e internacionales con respaldo de Estados Unidos. Pero nosotros también podemos ser poderosos si nos unimos, si la gente logra conciencia. Mira que somos tan poderosos que ahora están desesperados porque les vamos a ganar las próximas elecciones. Nuestro poder está en el pueblo. Ellos tienen todo menos pueblo. Yo puedo sostener, Rafael, que el periodismo ecuatoriano está viviendo uno de sus peores momentos, hoy por hoy. Pero nunca tan destacado. Lee lo que decía José Peralta sobre el periodismo a principios del siglo pasado. Claro, el liberal, el ideólogo de la revolución liberal, Peralta. Y el mismo periodista, sí. Decía, los periodistas se creen por encima del bien y el mal, y lo peor. Pero tuvimos una ley de comunicación, Rafael. ¿Qué cambiarías de la ley de comunicación para recuperarla y poder aplicarla? Voy a decir algo. Yo creo que fue un error ahora, reflexionando a la ley de comunicación, porque le dimos un leitmotiv al enemigo. La ley de comunicación, correo autoritario. En Europa no tiene ley de comunicación, pero no te pueden tomar ni una foto pues sin tu permiso. No pueden publicar ni tu imagen sin tu permiso, porque hay derecho a la imagen, porque hay derecho a la privacidad. Entonces, tal vez un error fue hacer una ley de comunicación y les dimos un motivo, ¿no? Para unificarse, para decir, ahí está el autoritarismo. La próxima vez no. Pongamos esos derechos, porque la ley de comunicación no solo era ley de medios, para regular los medios, era para defender los salarios de los trabajadores de la comunicación, el camarógrafo, el reportero, el fotógrafo, era para defender los derechos ciudadanos, la información como derecho, no como caridad de los dueños de los medios de comunicación, no como caridad de Fidelega, de los Alvarado, de los Pérez o de los Mantilla, ¿no? Entonces, por eso se puede poner otras leyes. El derecho a la honra es un derecho humano, debe estar en todas las leyes, debe ser transversal, y que los ciudadanos tengan esos instrumentos que lo tenían en la ley de comunicación, pero en el Código Civil, donde sea, para defenderse. Entonces, yo creo que de repetir la experiencia no cometeremos ese error, sino mejor poner esa defensa de los derechos ciudadanos, esa defensa de los salarios, por ejemplo, de los trabajadores de la comunicación, podrían estar en el Código Laboral, ¿no? En diferentes cuerpos, para no darles un motivo, ¿no? Un elemento catalizador, un elemento unificador de todos sus odios, de todos sus intereses, de todos sus intereses creados. Otra reflexión adicional sobre la ley de comunicación. Lo que es claro, Javier, es que en democracia hablamos de la separación de poderes. También debemos hablar del equilibrio de poderes, ¿verdad? El modelo de Montesquieu, 272 años. Bueno, ¿cuál es el contrapoder del poder mediático? O sea, como ejecutivo, mi contrapoder es el legislativo, además que tengo el escrutinio público. Estoy limitado a algo que se llama Estado de Derecho. ¿Cuál es el contrapoder del poder mediático? Ellos mismos se jactan de ser el cuarto poder. El Universo ponía en su primera página la prensa el cuarto poder. ¿Cuál es el contrapoder del cuarto poder? De ese poder.
Y en democracia todo poder debe tener contrapoder o debe ser socialmente regulado. Esa regulación social se llama ley. Entonces, que no nos coman al cuento. Ellos son un poder y como sociedad tenemos el derecho y el deber de regular ese poder. Rafael, habrás escuchado centenas de veces, y hay que tener paciencia porque se seguirán escuchando estas cosas, que el cambio de la matriz energética, el pasar a tener una sola central hidroeléctrica que nos producía tremendas crisis porque dependía de una sola lógica de las aguas, no sé si se tiene que decir así, pero bueno, y pasamos a tener 8 centrales hidroeléctricas. El que manejó ese concepto fue Jorge Glass. Y ahora esa derecha dice, sin sonrojarse otra vez, que toda esa inversión, o no es inversión, que toda esa lógica del cambio de la matriz energética se hizo precisamente para potenciar la corrupción, para tener grandes inversiones, y con las grandes inversiones se podía tener grandes comisiones. ¿Qué responder a todo eso? Y de paso, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un contacto con Jorge Glass? Mira, son de las tantas idioteces que hay que escuchar y alguna gente se lo cree, ¿no? Como la compra de helicópteros con defecto porque somos corruptos y resulta que ese helicóptero viajaba yo. O sea, además de corrupto, soy suicida. O sea, ¿quién puede creerse esa tontería? Como el puente hacia ningún lado en el siglo XXI, con satélite, hicimos un puente de primer nivel para que pase la guerrilla y el narcotráfico y somos los culpables de la muerte de los 3 periodistas del comercio. ¿Qué nos pasó con la inteligencia nacional? ¿Cómo hemos aguantado mentiras tan atroces, tan brutales, tan tontas, tan idiotas? O sea, que desmontables muy fácilmente. Que los 70.000 millones perdidos en corrupción, eso es 2 veces el presupuesto del Estado. Eso es imposible. Pero ahí está el informe del BID, nunca lo mostraron porque no existe. Que el sobreendeudamiento, acuérdate que hace 4 años eran 60.000 millones de sobreendeudamiento. Ahora dicen estamos llegando a los 60.000. Y no habíamos llegado hace 4 años. Bastaba sacar las cuentas del Banco Central o del Ministerio de Finanzas. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde estuvo la inteligencia nacional? ¿Dónde estuvo la academia? ¿Dónde estuvo el verdadero periodismo? ¿Dónde estuvo la iglesia? Realmente hemos vivido tiempos de cadencia. Ahora esta idiotez, ¿quién se la puede tragar? Ah, como mi sentencia, ¿no? Por influjo psíquico. ¿Quién puede tragarse esa piedra de molino? Pero esta idiotez de que hemos hecho grandes obras, no para tener soberanía energética, sino para tener coimas o grandes contratos. Además, ¿dónde está pues la plata de la coima? ¿Dónde está? Pues? ¿Quién es corrupto para enriquecer a los chinos o de Brecht, los rusos? Para enriquecerse él, pues. ¿Dónde está la plata mala vida de Jorge Glass? ¿Dónde está la plata mala vida de Rafael Correa? Los corruptos han sido ellos, pero son cosas tan evidentes. Ahí está la cuenta secreta de Moreno, que no se la han abierto después de 2 años, porque lo protegieron para que nos siguiera persiguiendo. Los corruptos siempre fueron ellos, pero ya no nos debemos convencer de tantas tonterías. O lo que vamos a lograr es que nadie que llegue al poder público haga obra. O peor aún, que solo vayan al poder público los verdaderos corruptos. No nos hagamos ese daño. No traguemos piedras de molino muchas veces por el odio hacia una persona. No perdamos nuestra capacidad crítica. Cuando a alguien joven le diga una tontería así, paren y digan, no insultes mi inteligencia. No nos creas tan estúpido. Jorge Glass, ¿cuándo fue el último contacto con él? O sea, cuando le di un abrazo, 2018, cuando fue una de sus audiencias, ¿no? Estábamos en la campaña por la consulta popular. Rafael, dices, no perdamos las perspectivas, no nos dejemos guiar solo por el odio. Yo podría decir que ese poder mediático ha dirigido la gran carga de odio contra ti. ¿Cómo se lleva eso, Rafael? ¿Cómo se lleva eso? Yo con una serenidad que yo mismo me sorprendo, porque gracias a Dios he tenido una vida dura. Algunos creen que el momento más difícil de mi vida, que me siento decepcionado, deprimido, ¿qué más? Traicionado. Por supuesto que hemos sido traicionados. Pero yo no estoy por eso traidor, hasta le hago un favor. Eso es una de las cosas buenas de esta crisis. Saber quién es quién. Nos quedamos con los que siempre debimos estar y se fueron los que nunca debieron estar. Pero yo no estoy por ellos. Yo estoy por un Ricardo Patiño, una Gabriela Rivadeneira, por una Paula Pavón, por un Virgilio Hernández, por un Andrés Arado, que han recibido toda clase de persecuciones y no han claudicado en su principio. Por esa madre que enseña mi foto cuando pasan los candidatos, en gratitud porque tuvo su casita, porque su hijo se le pudo operar, porque su padre recibía hemodiálisis. Por ello es que están. Entonces no me van a lograr quebrar a mí. Yo he tenido una vida dura, te digo, ni siquiera en el momento más duro de mi vida. Porque yo cuando regresé de Bélgica, recién casado,
con todos los ánimos de cambiar a la patria, denuncio caso de corrupción, perdí mi trabajo, me pusieron a mí juicios penales, ahí sí me hubiera podido ir preso. Me sacaban periodicazo, joven, profesional, y que el corrupto era yo, y no tenía cómo defenderme, no tenía quien me defendiera. Yo era de Guayaquil, nos radicamos en Quito por mi esposa, por el clima, y bueno, fui perseguido por denunciar un caso de corrupción, y si me metían preso, ahí sí nadie se enteraba. Ahora si me pasa algo, se enterará todo el mundo. No hacen hasta un favor, tal vez por eso no me pegan un tiro. Entonces, no, yo estoy tomando esto con mucha serenidad. Además, tengo la absoluta confianza que es cuestión de tiempo. Las mentiras tan monstruosas se le están derrumbando una por una. Acuérdate de la cámara secreta en Carondelet. Tú sabes que ya está hace rato la investigación fiscal, pero no la sacan para no ridiculizar a Moreno. Que las protestas de octubre que yo dirigía de Barquisimeto, Venezuela, ni conozco Barquisimeto, con mi celular. El puente hacia ninguna parte, el sobrenombramiento, los sobreprecios, el informe del BID. Toda esa mentira se van a ir derrumbando como se le van a derrumbar los juicios cantinflescos que han puesto, ¿no? Entonces, todo es cuestión de tiempo. Yo tengo una absoluta serenidad y absoluta certeza de que todo esto se le va a derrumbar sobre su cabeza y serán ellos los que tendrán que responder ante la justicia. Y por el contrario, una inmensa gratitud con nuestro pueblo, que después de 4 años de difamación, persecución, discurso único, mira, nos tiene como de lejos la principal fuerza política. Esa es la verdadera reivindicación de un político. ¿Y cuánta serenidad, cuánta adicional serenidad habrá que ir acopiando para no dejar estas cosas tampoco sin juzgarlas? No buscando venganzas, no buscando hacer cuentas a partir del odio, pero tampoco dejando sin juzgar todas estas cosas. Tú lo sabes, el último caso brutal que tenemos es cómo se administran las vacunas, las pocas dosis que llegaron, ¿no? Ahora en el Ecuador se hizo todo un anuncio espectacular de que llegaron las vacunas, 8.000 vacunas de Pfizer, y luego nos enteramos de que se han distribuido de manera muy alegre, sin el rigor con el que tendrían que distribuirse. Tenemos un ministro de Salud que está muy duramente cuestionado, pero al mismo tiempo un presidente que lo sigue protegiendo. Y entonces, ¿cómo juzgar todo eso? ¿Cómo llegar a juzgar eso para que no queden estas cosas impunemente? Pero una acotación, en beneficio de esa gente, en beneficio, le voy a dar algo para que se defienda. Su problema ya no es la inmoralidad, porque tú eres inmoral cuando todavía tienes referencia del bien y del mal. Su problema es la amoralidad, así son, así piensan. Se creen con derecho, es el excepcionalismo en nuestras élites. Ellos se creen con derecho que si llega una vacuna y tienen poder, primero tienen que vacunar a sus familiares, que el resto no importa. Así creen que debe ser, ¿no? Pero es falta de honor, falta de nobleza, falta de principio, falta de valores, falta de cumplimiento del deber, falta de todo. Pero de eso van a también que, no, si mi hijo quiere estudiar, pero se quedó, le ganó el otro, no, meto con palanca a mi hijo porque es mi hijo. Eso es corrupción. Que si hay una guerra, mando a todos los hijos de los otros a la guerra, pero a mi hijo lo escondo. Eso es corrupción, es deshonestidad. Pero eso es lo que están transmitiendo. Esas son las élites. Ese es el código moral, o la ausencia de código moral de las élites que nos dominan. Es amoralidad ya. Qué vergüenza, mi ministro, qué vergüenza. Mira, ¿sabes cómo se llama el perdón y olvido a nivel social? ¿Cómo? Impunidad. Perdonar siempre, queridos jóvenes. Jamás dejen que el odio conquiste el corazón. El odio solo destruye, sobre todo por aquel que lo porta. Miren lo que han logrado con el odio esta gente. Fanáticos ya. Se destruyeron ellos mismos, destruyeron al país y no nos destruyeron a nosotros. Ya no buscan ni siquiera su buen vivir, buscan el mal vivir de aquellos a los que odian. Ya luchamos contra el fanatismo. Nunca caigan en eso. Pero cuidado, perdonar, no dejar que te conquiste el odio no significa olvidar. Eso se llama impunidad. Y te voy a leer la encíclica del Papa Francisco. Tú sabes que yo soy amigo del Papa, siempre he estudiado mucho la doctrina social de la Iglesia, es una de mis fuentes ideológicas. Te leo el... Algunos dicen que esta parte, al leerme la encíclica, que yo la escucharé con mucho respeto, dicen, le sale el curuchupismo a Rafael. En buena hora, porque hay que superar esa izquierda boba con el checklist que anticlericalismo. Y si no eres anticlerical, ya no eres de izquierda. Pro aborto, y si no eres pro aborto, ya no eres de izquierda. Dejémonos esa tontería. Superemos esas cosas. Pero en todo caso, y por si acaso, no entender que un papa latinoamericano es un vendaval de esperanza para toda América Latina, más un papa claramente progresista. Los conservadores gringos le llaman el papa comunista.
No entender eso, no entendieron nada. No entender la teología de la liberación, las cosas rescatables. Después se distorsionó un poco de la doctrina social de la iglesia, lo que es la labor en exercen, por ejemplo. La propia Rerum Novarum de León XIII, aunque llegó un poco tarde, no, bastante tarde, frente a la explotación de la revolución industrial. Pero hay cosas maravillosas, rescatables. Lo que te diga del poder público, la razón de ser del poder público es el bien común. Eso es doctrina social de la iglesia. Mira, dice, las luchas legítimas y el perdón. Este es Fratelli Tutti, ¿eh? Te recomiendo que la leas. Sepulta el neoliberalismo, sepulta el individualismo, rescata el derecho a migrar y habla sobre el perdón y la política. Hermanos todos. ¿Ah? Fratelli Tutti, sí, todos hermanos. Todos hermanos. Es una maravilla, yo diría incluso superior que la Laudato Si, la primera encíclica ecológica de la historia de la Iglesia, que también era una maravilla. Párrafo 241. No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos. Nadie me prohíbe que exija justicia. El perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. Perdonemos, limpiemos nuestro corazón, limpios de corazón, dice el Evangelio. Pero justicia. Y para nuestros adversarios, la palabra que más temen es precisamente esa palabra, justicia, porque saben que ellos han sido los malvados, saben que ellos han sido los corruptos. ¿Puedo añadir que también hay que saber indignarse, Rafael? Por supuesto. Alguien decía, hay que ser intolerante con la mentira, con la maldad. No se puede ser tolerante con esas cosas. Y hay que saber indignarse. Es una virtud democrática. Frente a esto de las vacunas, que venga el ministro el primero, vacuna a su mamá porque es buen hijo. No, es un sinvergüenza, porque está en posición de poder y está defendiendo sus intereses. O es que los demás no tienen madre y no quieren a su mamá, ¿no? Hay que saber indignarse, por supuesto. Una virtud democrática, te diría. Rafael, ¿dónde estarás el 7 de febrero? Seguramente en México. Aquí tenemos un lugar de reunión con los compañeros. Tenemos muchos compañeros aquí en México, monitoreando todo el día, viendo el control electoral y esperando los resultados. Al día siguiente de ser poder, se podría esperar una suerte de decreto que busque que la mayoría de los que están refugiados, están asilados, perseguidos, se liberen de todas esas cargas. No, mira, yo creo que cuando cambie la situación política, puede ser honesto que sí los hay. El caso de casación nos estaban dando razón dos jueces. Le dan el borrador de la sentencia a un juez La Hiedra, un ampón de los Ríos, un sinvergüenza completo. Se lo filtra a Diana Salazar, y Diana Salazar se lo filtra a los periodistas odiadores y empezaron a amenazar por redes a los jueces. Le sacaron la foto, la dirección, ¿no? Y Diana Salazar también los empezó a amenazar. Entonces son jueces relativamente honestos, entre comillas, porque un juez honesto cumple su deber a cualquier costo, ¿no? Y retrocedieron y sacaron ese mamotreto de sentencia. Le pusieron hasta drones. María Paula Romo amenazaba a los jueces, patrulleros afuera de la casa, les amenazaban a sus familiares, les hacían allanamiento. Es tan fácil como esto. Acusar a un juez honesto de que ha dejado libre narcotraficantes y que le dieron plata a los narcotraficantes. Hace un allanamiento y tú mismo le pones el billete, el saco de $200,000. Y con cámara saca debajo de la cama $200,000. Ahí está la prueba de que es corrupto. Y le arruinaron la vida. Entonces los jueces tienen terror. Si hay, no hay muchos. Pero hay jueces honestos y capaces, tampoco muchos, pero hay jueces honestos y capaces, que cuando cambie la situación política, seguramente harán lo que tienen que hacer. Y si no lo hacen ellos, lo harán jueces a nivel internacional. Pero ¿tú crees que alguien va a aceptar una sentencia contra un expresidente por influjo psíquico? Pero ya se está viendo la fisura. El caso Sigue, que es otra mamarrachada, otra cantinflada. Ya hubo un voto dirimente. Sí. Acaban de sobreseer a todos los implicados en el caso Secón, porque la persecución fue tan brutal contra Secón por el odio de este acomplejado odiador de Andrés Michelena. Pobre muchacho, a mí se me ponía alfombra. Presidente, y después un odio. Uno no lo entiende, créeme que da hasta miedo. ¿Por qué odian tanto? O sea, tanto complejo, tanta mediocridad. Bueno, persiguió a todos sus compañeros de Secón por un contrato de $12,000 que acaban de sobreseer hace unos meses a Fernando Alvarado. Bueno, esto era por la plataforma que, como todo era de emergencia, nos avisaron con 2 meses de anticipación que venía el Papa Francisco. Creo que se dio directamente la plataforma para que se transmita. Dijeron que era peculado, todo eso.
acaban de sobreseer a todos y le acaba el juez de llamar la atención a la fiscal por inventarse delitos. Entonces ya vemos fisura, eso no hubiera ocurrido hace 6 meses, hace un año. Hubieran perseguido. Ya vemos que los jueces dicen, no, ya que entiendan que tuvimos que hacer lo que hicimos antes porque estos nos perseguían, pero ahora que ustedes van a ganar y estamos haciendo lo correcto. Entonces, hay señales claras de que las cosas están cambiando. En México, entonces, el 7 de febrero, Rafael, desde México a seguir las elecciones acá en Ecuador. Por supuesto. ¿Y qué dice el pulso, qué dice la percepción? O sea, todas las encuestas serias, ¿no? Sedato y eso, Sedato es capaz de decir que Carlitos Vera mide 2 metros, ¿no? Si le dan suficientes dólares a Polibio Córdoba. En todo caso, todas las encuestas serias nos ponen primero y de lejos. Prácticamente 2-1, ¿no? 14, 15 puntos de ventaja. En algunas encuestas está Lazo, Guillermo, la mayoría de las encuestas, pero en otras está Yaco. En todo caso, algunas encuestas nos ponen por arriba el 40%, lo cual significaría que ganamos una segunda vuelta, en una sola vuelta, pero te diría que 60% de las encuestas nos ponen cerca, 37, 38. Yo soy un llamado al voto útil. En la segunda vuelta ganamos. Ahorrémosle al país esa segunda vuelta. La situación es demasiado dramática. El 2025 podrán votar por la izquierda, derecha, de acuerdo a su ideología, por su cuñado que fue candidato a presidente, por los que le caen bien. Ahora votemos por la patria. Estamos jugándonos la vida. Acabemos esto el 7 de febrero para que ya ese presidente electo el 8 de febrero pare el latrocinio de este gobierno, pare la destrucción del país con la crisis económica, con la pandemia, empiece ya a atender la pandemia trayendo vacunas por millones, preparando la vacunación, porque la vacuna no se reparte sola, consiguiendo financiamiento para reactivación económica. No solo eso, podríamos ir a jugadas más audaces como la que propuso Augusto Espinosa, de que si hay un presidente electo el 7 de febrero, renuncie a la vicepresidenta, nombre al presidente electo vicepresidente y luego renuncia a Moreno y asume el nuevo presidente electo que asumió como vicepresidente, y en 4 o 5 días, 12, 13 de febrero, tendríamos un nuevo gobierno, ya para empezar a trabajar con legitimidad, con capacidad, con frescura, para rescatar a la patria de la peor crisis de la historia. Estamos jugándonos la vida. Entonces vamos al voto útil, por favor, denos ese voto. El 7 de febrero, presidencia, asamblea, recuperamos la patria, volvemos a esa senda de bienestar, progreso, dignidad, justicia, y el 2025 ya votas por tu vecino, por la derecha, por el que te cayó bien, por el que te ofreció mejores cositas, el que te sonrió, que se tomó la foto, pero ahora nos estamos jugando la vida misma de la República. Y si ese fuera el escenario, Rafael, ¿dónde te lo imaginas a Moreno después del 7 de febrero? En Estados Unidos, pues ¿por qué crees que está visitando Estados Unidos ahorita? Ellos saben que no pueden quedarse en Ecuador. Incluso si no tuvieran que responder a la justicia. ¿Tú crees que Marapola Romo, Juan Sebastián Roldán, Moreno van a poder volver a caminar tranquilo en las calles de Quito, de cualquier ciudad? Ya Marapola Romo está en Argentina, por si acaso. Eso es lo que me han dicho, es casi seguro. ¿Ya? Entonces esa gente saldrá del país, ¿no? Saben que tendrán que responder ante la justicia. ¿Cómo crees que puede quedar en impunidad la represión de octubre de 2019? Hasta con bombas caducadas. Alguien tiene que ser responsable. No solo político, eso ya es criminal, eso ya es dolo, penalmente. Y por supuesto se Marapola Romo. Ella lo sabe, por eso anda por los techos. Y los 40.000 muertos de la pandemia, que es lo que se calcula en Ecuador. Y eso había habido negligencia criminal, engaños, ¿no? Que ya traen 2 millones de pruebas, nunca vinieron. O sea, desde que se supo que el virus estaba en Wuhan, en diciembre, un nuevo virus, y los correístas y los anticorreístas lo saben. Nosotros ya no hubiéramos abastecido de test, de pruebas contra el COVID, como lo hicimos en el 2009, de medicina para la gripe porcina, ¿te acuerdas? H1N1. Entonces no hicieron nada. En marzo decían, ya vienen 2 millones de pruebas, y era mentira. Tuvo que renunciar la ministra, redujeron presupuesto de salud, votaron miles de médicos. Y por último, se explotó la corrupción que habían repartido en los hospitales y que había sobreprecio de la transfusión de cadáveres. Alguien debe ser responsable de ello. Y por si acaso, con esta fiscal nada se va a averiguar. La fiscal la puso ahí Moreno, como lo reconoció Roldán, era funcionaria Moreno, la puso ahí Moreno en complicidad con Trujillo, ese ser nefasto para la República, ¿no? Que se declaró emperador y en lugar de mandarle un manicomio lo aplaudieron. La pusieron ahí para proteger a Moreno y perseguirnos a nosotros. Con esa mujer nunca se va a investigar los casos de corrupción que involucren al gobierno. Tendrá que venir el nuevo gobierno y poner las cosas en orden. Y ellos lo saben. Por eso buscarán dónde esconderse y seguramente Moreno acabará sus días en Estados Unidos.
o en España. No, yo creo que España no lo aguanta. Yo creo que una vez que se sepan todas las corruptelas de este tipo, como la cuenta 100, raya 4, raya 10, 71, 378, Balboa que tiene en Panamá y que no se la han abierto después de 2 años, España no lo aguantaría. Los gringos sí, porque como lo sirvió tan bien, tan agenciosamente, le van a dar refugio, ¿no? Rafael, muchas gracias por todo este tiempo para esta Gracias, conversación. Javier. Siempre un gusto conversar contigo. Rafael Correa Delgado, aquí en esta entrega de Palabra Suelta, queda también colgada en las redes para que usted la visite cuando tenga tiempo, cuando le parezca lo más conveniente. Siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien. Muchas gracias. Un abrazo.